Iniciamos la grabación. Listo. Módulo 3, semana 2. Problemas utilizando áreas de regiones triangulares. Recordemos que la sesión anterior, habíamos visto lo que es semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar áreas de las regiones triangulares. ¿Por qué nos interesa, muchachos, las áreas de las regiones triangulares? Muchos de ustedes van a seguir a una carrera de ingenierías. Forzando un gráfico, por ejemplo, vamos a tener este terreno. Este terreno estrellado, ¿no es cierto? No necesariamente van a ser líneas rectas, no has comprado un terreno. Y contratas a una persona para que calcule su área. Dentro de las varias maneras hay un método que se llama de triangulación. Este método de triangulación, ¿qué cosa hace? Empieza a producir triángulos. Por ejemplo, acá va a tener un triángulo. De repente, después dice, ¿sabe qué? De acuerdo a al topógrafo que contrates, ¿no? Tienes el triángulo 1, el triángulo 2, es un cuadrilátero. Pues fácil, ¿no? Lo vuelves a dividir, si gustas por acá o si quieres por acá. Tienes el triángulo 3 y el triángulo 4. Eso se llama la triangulación, muchachos. El triángulo es una figura sumamente importante en la vida cotidiana, en lo que son los grupos de trabajo, ¿no? Que nos dice nuestra religión católica, lo que somos católicos, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El triángulo es una figura geométrica sólida. Si te paras de una sola patita, pues te puedes caer, ¿no? En cambio, un triángulo tiene 3 soportes. Es una figura muy, muy estable, señores, ¿no? Que justamente se basa en la triangulación. Y bueno, ustedes con el tiempo podrán estudiar muchas más aplicaciones y significados que puede tener, ¿no? Dentro, ustedes van a ser profesionales, van a ser invitados a diferentes grupos, ¿no? Donde van a estudiar, van a estudiar un poco de filosofía, van a estudiar empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las 3 patitas de un triángulo es que dan soporte a una figura, ¿no? Profe, ¿para qué quiero figuras? No, pues, es que esta va a ser tu empresa, ¿no? Generalmente soportado con 3 patitas. Entonces ya, pues, no se mete economía, confianza, control, estabilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, vas formando así tu empresa, tu vida, ¿no? Tus hijos, tu esposa, tú mismo, te dan solidez de gráfico. Propósito de la clase del día de hoy es resolver problemas geométricos utilizando la teoría del cálculo de triángulos. ¿Ve? Acá, por ejemplo, he encontrado un parque en forma triangular, que no es raro, ¿no es cierto? Recuerden el triángulo de la vida, ¿no? Hay un terremoto, busque el triángulo de la vida, etcétera, etcétera. Es una figura sumamente estable, muchachos, que protege. Para nosotros poder calcular el área de un triángulo, la manera más fácil es base por altura sobre 2.
¿Y de dónde sale esto? Esto inicialmente se forma de que si nosotros tenemos un rectángulo, a que es igual su área, base por altura. Y se nos ocurre trazar la diagonal. Tenemos un triángulo, que su área va a ser la mitad del rectángulo, donde no necesariamente acaba de ser 90 grados, ¿no? Salen los paralelogramos, etcétera, etcétera. Entonces, una formulita es base por altura sobre 2. Particularmente utilizo esta, que es la misma. Un medio de la base por su altura. Ahora, tenemos también un modelo trigonométrico. A por B sobre 2, donde A es un lado, B es otro lado, por el seno de alfa. Alfa es el ángulo que se forma entre A y B. Ejemplo, si alfa está acá, no nos sirve. El ángulo formado entre los dos lados es alfa. ¿Y de dónde sale esto, muchachos? Miren ustedes. En el triángulo que estamos viendo allí, esta es su altura. Entonces, ¿a qué va a ser igual el área de ese triángulo? Un medio de la base que mide A por la altura que es H. Pero miren ustedes, ¿qué cosa es H? En el triángulo rectángulo que estoy achurando, es un triángulo rectángulo. H es el cateto opuesto de alfa. B es la hipotenusa. ¿Qué cosa se forma con el cateto opuesto y con la hipotenusa? Seno. Entonces diremos acá que H es igual a B multiplicado por el seno de alfa. Entonces reemplazamos. El área del triángulo rectángulo está dado por un medio de A por H. ¿Pero cuánto es H? B multiplicado por el seno de alfa, que tenemos justamente esa relación matemática, muchachos. Entonces ya tenemos la forma básica, base por altura sobre 2. Tenemos el modelo, la fórmula trigonométrica. Producto de dos lados multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos. Si alfa se encuentra en otro lado no nos sirve. El ángulo formado entre ellos y todo sobre 2. Tenemos la fórmula de Herón. Herón habla del semiperímetro. ¿Qué cosa es el semiperímetro? Semi es sobre 2. A más B más C sobre 2. Entonces, Herón nos regaló esta formulita, ¿ve? Es la raíz cuadrada del semiperímetro, A más B sobre 2, por semiperímetro menos A. Semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Esa es la fórmula de Herón, muchachos. Y para terminarlas, ojo, hay más, ahorita hablaremos de eso. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero, este ángulo, ¿cuánto mide? 60 grados. Esto viene a ser su altura. La altura es el cateto opuesto a 60 grados. Entonces, el área de un triángulo equilátero está dado un medio por la base es L, por su altura. Razonando igual que el caso anterior, la altura es cateto opuesto.
Acá también, señores. La altura es el cateto opuesto de 60 grados. Y viene a ser la hipotenusa L. Entonces será L por el seno de 60 grados. Entonces, el área es igual a 1/2. L por L es L cuadrado. ¿Cuánto es el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. 2 por 2, 4. L cuadrado por raíz de 3. Entonces, tenemos ya la formulita directa. Si no la recuerdas, pues lo construyes, ¿no? En base a lo que acabamos de demostrar. Entonces, tenemos base por altura sobre 2. Tenemos la fórmula trigonométrica. Tenemos la fórmula de Herón. Y tenemos, a modo de recordaris, la fórmula del triángulo equilátero, el área del triángulo equilátero. Con esto nos vamos a los ejercicios, muchachos. En la figura mostrada, la figura mostrada es un triángulo grande. Tenemos la parte sombreada, es un polígono estrellado. Y la parte inferior es otro triángulo. Calcule el área de la región sombreada. Si el área del triángulo ABC, el triángulo grandazo de ABC, es 60 metros cuadrados. Además, también nos dicen BF es igual a 2 veces FH. ¿Qué les parece si a FH le ponemos el nombre de H? Entonces, BF, ¿cuánto mide? 2 veces H. Listo, muchachos. Voy a utilizar para este problema lo que es la diferencia de áreas. Calcule el área de la región sombreada. La región sombreada es un polígono estrellado. ¿A qué va a ser igual? Al área del triángulo grande, que es 60 metros cuadrados menos el área del triángulo pequeño. ¿De acuerdo, señores? Entonces, simplemente vamos a hallar por una diferencia de áreas. Empezamos. Utilizamos el dato. El área del triángulo original ABC, el área del triángulo ABC, ¿cuánto viene a ser? 60 metros cuadrados. Vamos a poner a la base un nombre. Desde A hasta C que se llame B. Entonces, el área del triángulo ABC está dado por 1/2 de la base que es B por su altura. La altura del triángulo grande, ¿cuánto viene a ser? 3H. Y este es igual a ¿cuánto? A 60. Simplificamos, señores. Tercia 1, tercia 20. Entonces, B por H es igual a ¿cuánto? A 40. Tenemos nuestra primera conclusión. Ahora sí, empezamos a reemplazar valores. Nosotros queremos determinar el área del triángulo sombreado, que es igual al área del triángulo mayor, que es 60 metros cuadrados, menos el área del triángulo menor. El triángulo menor tiene por altura B, tiene por base B y por altura H. Es igual a 1/2 de la base que mide B por la altura que mide H. Pero muchachos, ese tiene un valor ya conocido.
B por H, según el dato anterior, es 40. Mitad 1, mitad 20. Entonces, tenemos que el área del polígono estrellado es 60 menos 20, es 40 metros cuadrados. Muy bien, Claudia. ¿Ves, muchachos? No estaba difícil. Es simplemente un poquito de razonamiento, nada más. Imagen, muchachos. Capturen la imagen, por favor. Nos vamos al siguiente ejercicio. Los lados de un triángulo ABC miden 5, 8 y 11. Mientras lo van trabajando, voy a graficarlo, muchachos. Listo. Los lados del triángulo ABC mide AB 5 metros. Ya están en metros, ¿no es cierto? BC mide 8 metros. Y AC mide 11 metros. Determine, calcule, halle el A. Tenemos solamente lados. La base es 11, no conocemos su altura. Entonces, cuando tenemos solamente lados, ¿qué cosa voy a aplicar, muchachos? La fórmula de Herón. Y Herón sirve también para cuadriláteros. Solamente sirve para triángulos, señores. Nada más. Entonces, decimos, lo primero que tenemos que determinar es el semiperímetro. El semiperímetro es igual a ¿cuánto? Todo esto sobre 2. 11 más 8 más 5. 11 más 8, 19. 19 más 5, muy bien, 2. Entre 2, 12. Perfecto. Y ahora entonces recurrimos a la fórmula de Herón, señores. La fórmula de Herón nos dice que el área está dado por la raíz cuadrada de semiperímetro. 12 por semiperímetro menos A. Se acostumbra. Si acá tengo el vértice A, acá tengo el lado A minúscula, acá tengo el lado B minúscula y acá tengo frente a C el lado C minúscula, ¿no? No va a importar tanto el menos 8 por 12 menos 11 por 12 menos 5. La raíz cuadrada. 12 por 4 por listo. Y muchachos, calculadora. O bueno, depende de la universidad, ya usamos la calculadora respectivamente, ¿no? Raíz cuadrada de 12 por 4 por 1 y por 1 y por 7. 4 raíz de 21. Ojo, las áreas nos dan siempre en metros cuadrados. Convirtiendo esto a decimales, señores,
18,33 metros cuadrados. Listo. Ya, jóvenes, entonces, hemos recordado, hemos visto la aplicación de la fórmula de Herón. Capturen imagen, por favor, señores. Siguiente. En un triángulo isósceles, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues graficar un triángulo isósceles. Profesor equilátero, no necesariamente, señores, ¿no es cierto? Ahí es el triángulo isósceles. AB es igual a BC. AB mide lo mismo que BC. Se sabe que la altura BH. Recordemos entonces que las alturas de los triángulos, para empezar, las alturas siempre forman 90 grados con la base. Las alturas dividen de los triángulos isósceles A, dividen en dos segmentos iguales. Y como es un triángulo isósceles, AB mide lo mismo que BC. Su altura mide 8 unidades. 8 unidades. Y el perímetro es 32. ¿Qué? Vamos a darle valorcitos. Si es que este es el lado A, también va a venir lo mismo. ¿Cómo? Segmento, acá le ponemos H. Le ponemos segmento B y le ponemos también segmento B. Datos del problema. El perímetro es 32 unidades. Entonces digo, el perímetro es la suma de los lados. A más A, 2 veces A, más 2 veces B es igual a ¿cuánto? A 32 unidades. Todos tienen mitad. Entonces, mitad de 2A, una A. Mitad de 2B, una B. Mitad de 32, 16. De acuerdo. De acá puedo despejar, por ejemplo, A es igual a ¿cuánto? 16 menos B. Ya tenemos, señores. A vale 16 menos B. Pero nosotros queremos determinar el área. Nos acordamos. ¿Cómo se puede determinar el área de un cuadrado, de un triángulo? Es un medio de la base, mejor le pongo acá, base por su altura. ¿Cuánto mide la base del triángulo? 2B. ¿Y cuánto mide su altura? 8 unidades. Entonces tenemos que calcular B. Para calcular B, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué tenemos? Un triángulo rectángulo, pues señores. Entonces digo, en el triángulo rectángulo BHC, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que un cateto al cuadrado, B cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, 8 al cuadrado, es igual a ¿qué? A la hipotenusa, que mide 16 menos B, elevado al cuadrado. ¿Listo, muchachos? B cuadrado. Más
8 al cuadrado, 64. Es igual. El cuadrado del primero, 16 al cuadrado, 256. Menos el doble producto del primero, que es 16, por el segundo, que es B. 2 por 16, 32. Por B, 32B. Y más el segundo al cuadrado. B cuadrado, muchachos. Este B cuadrado va a pasar a restar al otro miembro y se va a simplificar. Entonces, miren ustedes, este menos 32, otro miembro, 32B, es igual a 256. Este 64 va a restar 192. Listo, muchachos. De esto entonces decimos que B es igual a 192 entre 32. 6 unidades. Entonces, B mide 6. Ahora sí, calculamos, determinamos el área del triángulo. El área es igual a 1/2 de la base. ¿Cuánto mide, muchachos, la base? 6 más 6, porque la base mide 2B, 12. Entonces será 1/2 de 12 por 8. Y tenemos la respuesta, muchachos. El área es igual. Mitad 1, mitad 6. 6 por 8, 48. ¿En qué está? En unidades. 48 unidades cuadradas. El área del triángulo en mención había medido 48 unidades cuadradas. Entonces, Pitágoras es una herramienta muy importante en la geometría, señores. Y van a ver ustedes cuando lleven geometría analítica, y de eso quería hablarles, no solamente es esas 4 relaciones, también se puede calcular el área de un triángulo por determinantes. Se puede calcular por particiones. Una serie de maneras que poquito a poquito ustedes van a ir aprendiendo en la universidad, señores. Perfecto, ya capturaron la imagen. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. Bien, por favor, lean primero en voz cada uno de ustedes el ejercicio para empezar a desarrollar. En la figura, calcule el área del triángulo EBF. EBF. Miren, para calcular el área de este triángulo, no creo que nadie quiera usar base por altura sobre 2, ¿no? Y la base y la altura es complicado. Bien. Si el área del triángulo ABC es 20 unidades cuadradas, con ustedes quiero trabajar lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo rectángulo? Este triángulo tiene por cateto A y por otro cateto B. Solamente, escuchen, en el caso de un triángulo rectángulo, un cateto actúa como base y el otro cateto actúa como altura. Entonces, ¿a qué es igual el área de ese triángulo? 1/2 de la base, que es B,
por la altura quizá. ¿Estamos, señores? Ahora, vamos a hacerlo girar este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, que es el mismo que el anterior, mide B y mide A. Por su altura no conocemos, o su base, tampoco su altura. Pero miren ustedes, si es el mismo triángulo no va a cambiar su área, bueno. Por eso que nos dicen, el área de un triángulo rectángulo es el producto de sus catetos sobre 2. Si nosotros queremos determinar el área de un triángulo rectángulo, es el producto de sus catetos sobre 2. ¿De acuerdo, muchachos? Sea el triángulo rectángulo que esté de cabeza por un lado, normal. Entonces, ahora sí, con ese dato ya vamos a empezar a trabajar. En la figura calcule el área del triángulo EBF. Si el área, miren ustedes, nos están diciendo que el área de este triángulo, ¿cuánto viene a ser? 20 unidades cuadradas. Por cateto le voy a decir que mide A y mide B. Listo. Además, ABE, además, ABE y BCF son triángulos equiláteros. Entonces, muchachos, cada ángulo, ¿cuánto mide acá? 60 grados. ¿Cuánto mide el otro triangulito, señor? El angulito también mide 60 grados. Y además de esto, por ser un triángulo equilátero, si BA mide A, BE ¿cuánto mide? También mide A. Y BF, que es el lado del triángulo equilátero, también mide B, señores, sin ningún problema. Ahora miren ustedes, este cuadradito me dice que es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo, muchachos? La vuelta entera es 360. Si acá mide 60 y acá mide 90, ¿cuánto nos deja para ahí? 150 grados, muchachos. Entonces, ya hemos planteado el ejercicio. Vamos a empezar entonces a utilizar el primer dato, que el área del triángulo ABC son 20 unidades. ¿A qué es igual el área del triángulo ABC? 20. Este 20 es igual a ¿cuánto? A un medio del producto de sus catetos, de A por B. Entonces, este 2 multiplicando A por B es igual a ¿cuánto? A 40. Ahora sí, entonces, vamos a utilizar la fórmula trigonométrica. Esta, señores, el producto de sus lados sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo. El área de un triángulo es un medio del producto de dos lados multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos. Entonces, decimos, el área del triángulo BEF está dado por un medio del producto de los lados. Los lados del triángulo BEF son A
y son B, multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos, seno de 150. Y por dato del problema, ¿cuánto mide A por B? 40. Entonces, el área del triángulo BEF es igual a 1/2 de 40. Seno de 150. 150 forma 30 por la horizontal. Seno de 30, 1/2, muchachos. Respuesta final entonces. El área de BEF es igual a 10. ¿En qué está? En unidades. 10 unidades cuadradas. Ese viene a ser la respuesta, muchachos. Muy bien, Claudia. 10 unidades cuadradas. ¿Ven? Estamos son ejemplos de cada uno de los ejercicios que vamos trabajando ahí. Bien, capturen por favor la imagen, muchachos. Las personas que están mirando nomás también practiquen un poquito. Listo. Ya capturaron la imagen, señores. Vamos ahora a poner entonces nuestro siguiente ejercicio. ¿Ven? Nos piden calcular el área del triángulo de la región sombreada. Y la región sombreada es un triángulo. Van pensando mientras yo voy graficando acá dos que voy a necesitar, que voy a utilizar. Bien, empecemos a entender nuestro ejercicio. ABCD, A, B, C, D. Es un cuadrado que por área tiene 45 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el área del triángulo ABC, de cuadrado ABCD, es 45 centímetros cuadrados. Y el área del triángulo DEFH son 20 centímetros cuadrados. Yo quisiera con ustedes recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos acá un cuadrado, ojo, un cuadrado, nos dicen, este cuadrado tiene un área de 100 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su lado? ¿No es cierto que el lado es raíz de 100 metros? Quiere decir, su lado, su raíz de 100, 10 metros. Qué suerte, sí, un valor exacto. Pero tenemos otro caso. ¿Qué les parece? Este cuadrado de color morado tiene un área de 147 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su lado? Su lado será raíz cuadrada de 147 metros. No es exacto, no es exacto porque problema hay. ¿Ve? Entonces, nosotros, si tenemos el lado del cuadrado, su área es lado al cuadrado. Y si tenemos el área del cuadrado, su lado es la raíz cuadrada de ese valorcito, pues muchachos. Entonces, en el primer caso, señores, el triángulo, el cuadrado mayor ABC tiene un área de 45 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto será su lado? Raíz de 45. Muy bien. Ya, dejemos momentáneamente ahí, pero está correcto.
El otro cuadrado mide, su área es 20 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto será su lado? Raíz de 20 centímetros. Pero acá vamos a trabajar un poquito, decimos, 45 es 9 por 5. Entonces, el lado del cuadrado será 3 raíz de 5. Estamos en el otro caso. ¿Qué cosa es 20? 4 por 5. Entonces, el lado del cuadrado es raíz cuadrada de 4, 2 raíz de 5. Por lo tanto, el área del cuadrado es 1/2 de la base por su altura. El área del triángulo BDE, BDE es igual a 1/2 de la base, que es 2 raíz de 5, por su altura, que es 3 raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5 por raíz de 5, muchachos? Mitad 1, mitad 1. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Respondemos entonces. El área del triángulo DE es igual a 15. ¿En qué está? A centímetros. Centímetros cuadrados. Listo, muchachos. ¿Ve? Allí tenemos entonces. No es difícil, pero estamos recordando los artificios respectivos que nosotros tenemos. Listo, muchachos. ¿Ve? Capturen, por favor, la imagen, capturen la imagen para pasar a nuestro siguiente ejercicio. Listo. Bien. Acá nosotros, muchachos, vamos a determinar qué relación existen entre las áreas de estos triángulos. El triángulo de negro-azul, de azul y rojo, de rojo con verde y verde con negro son triángulos adyacentes. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Kepler. Recuerden ustedes Kepler, sobre todo astrónomo que estudió el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera. Bien, por favor, escuchen. El triángulo de rojo y verde tiene una base B. De acuerdo, el triángulo de negro y azul tiene una base de 2 veces B. El triángulo de azul con rojo tiene 1, 2, 3, 4. 4 veces la constante. Y de verde con negro tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces B. Importante. ¿Se dan cuenta que todos los triángulos tienen la misma altura? Ejemplo, el triángulo de negro y de azul es un triángulo oblicuángulo, que mide 2B. Y su altura llega fuera de la base, pero no hay ningún problema, ningún problema, ¿no? Entonces, la relación que existe con sus áreas, señores, fácilmente demostrable. Si la base es B, su área que sea, por ejemplo, S. Si la base es 2B, el área va a ser 2 veces S. Muy bien, Xiomara. Y su base es 4 veces B, su área va a ser 4 veces el área elemental. Y el otro va a ser 5 veces el área elemental. ¿Ve?
Eso viene a ser dentro de los teoremas de Kepler. Y demostrable, señores, no hay ningún problema, ustedes lo pueden trabajar. Correcto. Entonces, con esta relación que hemos trabajado acá, calcule el área de la región sombreada. ¿Listo, señores? Si el área del triángulo ABC es 120 metros cuadrados, decimos entonces, son triángulos adyacentes. Si la base mide 3K, el área va a ser igual a 3 veces S. 3 veces A, lo que tú quieras. Si la base es 7K, será 7 veces S. Por el primer dato, el área total es 120 metros cuadrados. Entonces, muy bien, niña. José Manuel, disculpe, señor. Que las chicas gente contesta, los varones no sé qué pasa. Pero esta vez lo felicito, señor. 3S más 7S es igual a ¿cuánto? 120 metros. 3S más 10S es 10S es igual a 120. De acá, el elemental entonces, ¿cuánto viene a ser? 12. Y se acabó, señores. El área que nos están pidiendo calcular es 7 veces K. El área 7 veces S. Me emocioné, muchachos. 7 por 12. Entonces, el área del triángulo ABCD, o sería BCD, es igual a 84. ¿Qué cosa? Metros cuadrados, ¿eh? Gracias a los teoremas de Kepler, fácilmente demostrables, señores, se va bien. Listo, muchachos. Listo. Nos vamos ahora entonces al siguiente ejercicio. Capturen imagen, muchachos, capturen imagen. Antes en Huancayo no había zancudos, ¿no, muchachos? Por eso tenemos que conservar nuestro hábitat, señores. Nosotros y ustedes con mayor razón son la salvación del planeta. ¿Ya? Así, ¿por qué nosotros? Cada uno tiene sus responsabilidades, señores. Yo viví en tiempos de crisis tremenda, donde 1 millón de intis se convirtió en un sol. Y antes de eso, 1 millón de soles se convirtió en un inti. Bueno, eso ya hemos superado, hemos trabajado. Tu papá, pregúntale cómo se sacaba el ancho. No se trabajaba 8 horas ni hasta ahora, señores. Se trabaja 10, 12 horas. Y no porque uno sea ambicioso. Queremos progresar, señores. ¿Ya? Listo. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio, muchachos. Calcule el área de la región sombreada. Por favor. Voy a dejarles hasta las 8:20. Piénsenlo, muchachos. Hay varias maneras, pero yo voy a usar los teoremas de Kepler en su resolución. 8:20 empiezo a resolverlo. Estoy acá. Intenten, piensen, señores. No sé por qué he puesto esa S.
Lo están pensando, señores, lo están pensando, muchachos. Listo. Por favor, presten atención. El primer error que van a cometer, no todos muchachos, algunos, el primer error que van a cometer algunos es el siguiente. Como aquí es K, acá le pongo S. ¿Ya? Como aquí es K, le pongo 2K, le pongo 2 veces S. ¿Por qué está mal ese razonamiento? ¿O está bien? Acá tenemos K y le pongo S. Muy bien. Más que no es la base. 2K contiene un cuadrilátero. Muy bien, señor. Muy bien, Claudia. Entonces, tenemos que nosotros trabajar, muchachos, con triángulos. Entonces, señores, para poder trabajar eso, lo convierto en triángulo. ¿Ve? Ahora sí, muchachos. Si tenemos K, tenemos S, para 2K, ¿qué vamos a tener ahí? 2 veces S. Pero solamente el triángulo, solamente es el triángulo APM. ¿No es cierto? BK, S para 2K es 2S. Ahora, ¿qué significa 2 cachitos y 2 cachitos? Que son iguales. Le vamos a poner, por ejemplo, acá, si este mide A, este mide A. ¿A qué área subtiende? A subtiende S más 2S, 3S, ¿ve? Porque miren ustedes, en la parte que voy pasando, repasando el plumón de color verde, para que se note mejor, en la parte que voy pasando el plumón de color amarillo. Para esta base A, ¿qué área tenemos? S más 2S, 3S. Muy bien. Entonces, para esta A, ¿cuánto tiene que ser también acá? 3 veces S. ¿Se comprendió, señores? ¿Se comprendió, muchachos? ¿Cierto? A José Manuel le sale 35. No lo he hecho todavía. Pero el área total es 42 metros cuadrados. Estos 42 metros cuadrados, ¿qué cosa va a ser? Esa S más los 2S más los 3S es igual a 42 metros cuadrados. 3S más 2S, 5S más S, 6S es igual a 42. Entonces, la elemental S, ¿cuánto es? 7. Listo, sí sale muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué cosa decimos? El área de la región sombreada, el triángulo A, P o el cuadrilátero A, P, M, C es igual a 5 veces B. 2 más 3, 5 veces S. ¿Pero cuánto vale S? 7. ¿Cuánto viene a ser? 35 metros cuadrados. Y aprendí, ¿ve? Buena. De José Manuel es acá arribita, ¿no? Está, muchachos, ¿ve? Ahí lo tenemos entonces, ¿ve? Sí, jóvenes, perfectamente.
Listo. Nos vamos a nuestro penúltimo ejercicio. Capturaron la imagen. Calcule el área de la región sombreada. Si CM es igual a MD y el lado del cuadrado es 12. Listo, muchachos. Por favor, piénsenlo. 8:26 empiezo a resolverlo. 8:26 empiezo a resolverlo. Listo, señores, para no quitarles tiempo. Calcule el área de la región sombreada. Si CD es igual a CM y el lado del cuadrado mide 12. Entonces, como primer paso, muchachos, como primer paso, digo, la base, ¿cuánto mide? 12 metros. Porque quiero calcular esa área. Calcular esa área me conlleva a una altura. ¿De acuerdo? ¿Y la altura cuánto forma acá? 90 grados. Correctamente. Ahora, me están diciendo que M es punto medio. Entonces, ¿esta parte cuánto mide? 6 metros. Entonces, ¿cuánto mide también esta partecita? 6 metros. Señores, importante. Un cuadrado. El lado del cuadrado con la diagonal, ¿cuánto forma? 45 grados. Entonces, aquí también no es equilátero. ¿Forma cuánto? 45 grados. Escuchen. Si es 45 grados, entonces, señores, entonces, muchachos, este segmento es congruente con este. Y si nosotros trazamos este segmentito, que me va a causar problema dibujarlo, ¿por qué razón? Está cayendo en un lugar, ahora sí. 90 grados. El triángulo ADM, el triángulo rectángulo ADM con el triángulo PQM son semejantes. Porque si nosotros vamos viendo, señores, si acá tenemos el ángulo alfa, aquí también tenemos el ángulo alfa. 90 grados, 90 grados. O sea que son semejantes. El triángulo ADM tiene el cateto mayor el doble del cateto menor. ¿Ve? El cateto mayor es el doble del cateto menor. Mide 6 y mide 12. Entonces, si nosotros a este segmentito MQ le ponemos A, ¿cuánto mide PQ? 2A. Entonces, ¿cuánto mide este? 2 veces A. La altura del triángulo mide 2 veces A. A más 2A, ¿cuánto es?
6 metros, muchachos. Listo, señores. A más 2 veces A, 6 metros. 3A es igual a 6. ¿A cuánto mide? 2. Listo, muchachos. Ahora sí, entonces, vamos a determinar el área del triángulo APD. Es un medio de la base que mide 12 por su altura que mide 2 veces A, que mide 2. Será 24. José Manuel, creo que te olvidaste dividirlo entre 2. Mitad 1, mitad 2. El área del triángulo ABD es igual a 24 metros cuadrados. Muy bien, señor. Muy bien. Muchachos, muy agradecido por haber prestado atención. ¿Ve? Entonces, es cuestión de, van a ver, vamos a ver en universidad y qué sencillo, pero obviamente hay que estudiar, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Ya, hay que estudiarlo, hay que repasarlo y siempre tenemos este sistema también en clases con la universidad, donde consultan, preguntan y con mucho gusto nosotros trabajamos. Señores, muchos éxitos. Gracias por haber prestado atención. Muy agradecido. Gracias, profesor. Buenas noches. A ti, Xiomara, y a todos, señores, muy agradecido por haber prestado atención. Nos vemos el próximo martes.